ejercicios explicativos de la unidad La monarquía de los Austrias. En este caso vamos a trabajar el último punto, la cultura del siglo XVI y XVII. Bien, es cierto que hemos trabajado la cultura especialmente del siglo XVI durante la unidad anterior que trataba la monarquía de los reyes católicos, pero es conveniente refrescarlo, sobre todo porque junto al siglo XVII constituyen los siglos de oro de la cultura española. Resulta un tanto paradójico, especialmente en el siglo XVII, que hemos visto que es un siglo de crisis, de hecatombe económica, política y social, destaquen tantas figuras, tanto en el plano arquitectónico como en el plano escultórico, como sobre todo en el plano pictórico, con figuras de la talla de Diego Velázquez, Rivera, Zurbarán, etc. Así que continuamos. En el primer siglo de oro vamos a destacar los siguientes elementos. En primer lugar, el humanismo español. Vamos a analizar las principales figuras y los distintos campos del humanismo y los distintos campos en los que destaca. Luego hablaremos de los estilos arquitectónicos, ¿vale? Del plateresco, del estilo clásico y del estilo herreriano, las grandes figuras de la escultura y las principales características de la pintura, haciendo especial hincapié en la figura de Domenico Totocopoulos, el Greco. Así, la llegada de la imprenta a España tuvo lugar a finales del siglo XV y con ella de la mano el humanismo. El espíritu humanista estuvo representado por grandes figuras, especialmente destaca el gramático Antonio de Nebrija, que renovó los métodos de enseñanza de las lenguas clásicas. Se puede considerar el padre de las lenguas vernáculas, especialmente el castellano. La enseñanza alcanzó un gran nivel, especialmente por la creación de universidades como la de Alcalá de Henares, la de Salamanca y la de Valladolid. En literatura, en poesía destacó una lírica italiana, influencia de Garcilaso de la Vega, el teatro, que era muy popular en la época, la novela picaresca con Lazarillo de Tormes y un aspecto muy novedoso y muy característico de la literatura española, lo que sería la mística y ascética, con la figura de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En ciencias sobresalió Miguel Servet, que fue el que expuso por primera vez en Occidente la teoría de la circulación pulmonar de la sangre. Ahí veis, Beatriz Galindo, Miguel Servet, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En cuanto a la arquitectura, vamos a destacar el primer estilo, que sería el estilo plateresco, ¿vale? Se desarrolló en 3 fases durante el siglo XVI. Aquí veis la representación del estilo plateresco. El estilo plateresco se basaba en la introducción de nuevos elementos decorativos en edificios góticos. Es decir, edificios góticos, pues aparece una división en 3 cuerpos, aparece ya representado aquí, recarga una decoración muy recargada. De ahí que se le considera un estilo parecido a lo que hacen los plateros, ¿vale? Los grabados que hacen los plateros en la plata, por eso se le conoce el nombre de estilo plateresco. Ahí veis perfectamente representado. Y un ejemplo paradigmático de lo que sería el estilo plateresco es la fachada de la Universidad de Salamanca, ¿de acuerdo? El siguiente estilo es el clásico. Veis, comparad que aquí apenas hay decoración, ¿vale? El estilo clasicista o purista introdujo modelos arquitectónicos clásicos como las columnas, dinteles y frontones. Ahí veis los dinteles, los frontones y las columnas. Se divide la misma división en 3 cuerpos, tanto verticales como horizontales, ¿vale? El del centro, la mitad de los 2 laterales. ¿De acuerdo? Aquí la medida, la proporción es un estilo más clasista o purista. Y por último destacaría lo que sería el estilo herreriano. Recibe ese nombre por Juan de Herrera y su gran obra, que es el Escorial, San Lorenzo del Escorial. El Escorial se caracterizaba por la ausencia decorativa, no hay apenas decoración, es frialdad absoluta, las líneas rectas, abundantes líneas rectas y los volúmenes cúbicos. ¿Veis? Es la representación de una parrilla simbólica donde se martirizó a San Lorenzo, dando lugar a una arquitectura desnuda, sobria y muy geométrica. Esas son las principales características del estilo herreriano. En cuanto a la escultura,
Vamos, en la escultura los escultores españoles destacaron sobre todo por la intensidad en la que plasmaron los sentimientos religiosos, ¿vale? La religión, como siempre, va a marcar la escultura, buscando la representación de la espiritualidad más que la belleza. Los escultores trabajaron sobre todo los retablos, los monumentos funerarios y las imágenes religiosas, a diferencia de lo que se está dando en Europa. No obstante, hay que tener claro el conflicto de las guerras de religión que están sucediendo en estos momentos. En cuanto a la pintura española estaba profundamente orientada hacia la religiosidad y los temas profanos y mitológicos resultaban escasos, en contrapartida a lo que estaba sucediendo, como hemos dicho, en Europa. Los grandes retratistas, en primer lugar, el primer pintor castellano que mostró influencia renacentista italiana fue Pedro Berruguete, en el siglo XV, ¿de acuerdo? Y en el siglo XVI surgieron pintores ya como Luis de Morales y Alonso Sánchez Coello, influidos con una gran influencia de el italiano Rafael de Sanzio. Pero si hay una figura que destaca por encima de los demás, es la figura de Domenico Totocopoulos, llamado el Greco. ¿Vale? Ahí está el Greco. En su obra mostró una figura tortuosamente alargada, ahí lo veis, que hay teorías de que fue motivada por un defecto visual que él tenía, pero no obstante lo que sí está claro es que es un artista y destaca sobre todo la apariencia fantasmagórica y veis el entierro del Conde Orgaz, la gran obra de El Greco, ¿de acuerdo? Su estilo era dramático y buscaba la expresión de sentimiento, que se evidenciaba en la utilización de colores fríos, ahí veis cómo predomina sobre todo negros y blancos contrastados, y en la complejidad de las composiciones, veis la gran cantidad de la excusa de asistir al entierro, la gran cantidad de caras, de cabeza que aparecen, lo que le da una gran complejidad a la exposición. En cuanto al siglo XVII, es un siglo marcado por un nuevo movimiento artístico, concretamente el barroco. El barroco surgió en el siglo XVII en Roma y en el seno de los papas. El Concilio de Trento y Roma y el Papa, este triángulo, fue lo que engendró el estilo barroco. Fue un estilo caracterizado por la novedad, el movimiento, los contrastes, ¿vale? Las curvas, los entrantes, salientes, el gusto por lo sorprendente y lo teatral, y el deseo de provocar emoción. Ahí veis el baldaquino de Bernini en el Vaticano como el gran ejemplo de lo que es el arte barroco. Curvas, contraposiciones, movimientos, contraste teatral, ¿vale? El deseo de provocar emoción, sentimientos, ¿vale? ¿Qué características? Los clientes principales del arte fueron la Iglesia Católica, por lo tanto, las obras fundamentalmente van a ser obras religiosas y se utilizaba para hacer propaganda de su doctrina frente al protestantismo, contexto, como hemos dicho, de las guerras de religión. Los monarcas absolutistas lo utilizaron también para manifestar su poder y la burguesía era como un ejemplo de demostrar su riqueza y de su éxito económico. Esos son los grandes mecenas del barroco. En cuanto a la escultura y arquitectura española del barroco, vamos a destacar, en primer lugar, en la arquitectura barroca española se distingue por su exuberancia decorativa, es decir, una gran decoración tanto en el interior como en el exterior de los edificios. El barroco en España es un barroco tardío, ¿vale? ¿De acuerdo? Y alcanzó su mayor expansión en el siglo XVIII, es decir, traspasa ese siglo XVII y llega hasta el siglo XVIII. Ahí veis, la Puerta del Obradoiro en Santiago de Compostela. La estética barroca compleja, profusa y espectacular conectó sobre todo con el gusto de los que encargaban las obras y con el del pueblo llano. Es un arte muy sentimental que llega a todos los sectores, a todos los estamentos de la sociedad. ¿Quiénes son los arquitectos más destacables de esta época? Pues fundamentalmente Alonso Cano, Fernando Casas y Novoa y el gran José Churriguera, que dará nombre al estilo churrigueresco, un estilo muy recargado, ¿de acuerdo? En cuanto a la escultura, es un momento culmen para la escultura española y se desarrollará un aspecto fundamental del arte de aquí de España, a diferencia
del resto de Europa la imaginería, es decir, la representación de escenas o momentos de la pasión de Cristo. La escultura continuó, esto no es novedoso porque ya hemos visto que en el siglo anterior, durante el Renacimiento, se seguía representando temas religiosos frente a los mitológicos que dominaban Europa. Se empleaba lo que sería la madera policromada y predominaba el tema religioso. Muchas de estas obras continúan y llegan hasta hoy día, especialmente en Sevilla, ¿vale? A los que os guste la imaginería es trascendental. Ahora veremos a sus grandes representantes como Martínez Montañés y Juan de Mesa. También se realizaban no solo para procesiones, sino para retablos y otras imágenes, ¿de acuerdo? El interés por conmover a los fieles alcanzó en la imaginería proporciones dramáticas mediante caras demacradas, signos de dolor y sufrimiento, etcétera. ¿De acuerdo? Y por último analizaríamos lo que sería el siglo de la pintura española, el siglo de oro de la pintura. Hay grandes figuras, Zurbarán, Rivera, pero sobre todo una por encima de todo, que posiblemente pueda estar entre los grandes pintores de la historia. Es Diego Velázquez. En la primera mitad del siglo destacaron el valenciano José de Rivera y el extremeño Francisco de Zurbarán. Rivera era tenebrista, ¿vale? Un pintor más tenebrista y se preocupó por la luz y el contraste. Ahí veis el contraste de la luz, ¿vale? Más tenebrista. Y Zurbarán evolucionó hacia la representación exacta de la realidad. Era un pintor muy realista, dándole un tratamiento de gran calidad a cada una de las cosas que representaba en sus obras. En la segunda mitad del siglo sobresalieron pintores de corte, retratistas como Juan Carreño o Claudio Coello, que fueron excelentes retratistas. Ahí veis un cuadro de Zurbarán. Pero si hay una figura por encima de todas es el genio de Velázquez, que ya no es solo la trascendencia que tiene en su época, Diego Velázquez, sino la trascendencia que tendrá posteriormente en movimientos posteriores tan lejanos como el impresionismo, como el cubismo, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí veis Los borrachos o el Dios Baco, ¿vale? La frieja friendo huevos o el retrato de Julio II. Son obras de gran calidad, ¿vale? De un pintor revolucionario, adelantado a su tiempo, con una pincelada amplia, ¿vale? Acababa con la línea, utilizaba temas mitológicos como aquí en Los borrachos para trabajar en temas, una crítica social, ¿vale? Tema mitológico con representaciones de la sociedad del momento, una crítica total. Cultivó todos los géneros, retratos, cuadros históricos, temas mitológicos, humanizaba a los modelos, es decir, representaba enanos, ahí veis, ¿vale? De todo tipo. De su técnica destaca la utilización magistral de la luz y de la perspectiva aérea, es decir, la sensación óptica de la luz que circula entre los objetos y las figuras. Este cuadro es fundamental. Los impresionistas se maravillaban de cómo era capaz, por ejemplo, en este cuadro, en las hilanderas, la famosa hilandera, estas famosas ruecas, cómo puede representar el movimiento. Esta línea aquí representa el movimiento de las ruecas y es algo que impresionó a pintores posteriores.